Mejor, así se escucha mejor. Bueno, les estaba contando, ya, quién soy yo. Mi nombre es Adriana Ayala, soy médico pediatra, mamá de 2 chiquitos, bueno, ya no tan chiquitos. Eh, soy, ok, gracias, ya se escucha. Estudié también la medicina tradicional de la India, que es el Ayurveda, y estudié medicina funcional, que son pues como dos aspectos complementarios que me encanta, pues porque que no sea solamente como el envío de medicamentos. Obviamente si uno ve que el paciente necesita un antibiótico, obviamente lo va a utilizar, uno no se va a quedar pues como tratando una infección urinaria de pronto con las agüitas de las abuelitas, como le digo yo, pero hay cosas que ayudan y sirven también. Entonces les estaba contando que les pedí que me ayudara como a seleccionar los temas, aunque obviamente pues voy a hacer el live de vómito, el live de diarrea, como ir hablando de todas esas cositas que a veces nos van o nos conmueven pues en la casa, porque pues tener un niño con fiebre, caído, pues a veces no es chévere, pero digamos que de todos modos, a pesar de que la fiebre puede ser algo asustador, y puede llegar incluso a tener, por ejemplo, el niño una convulsión febril, que ese pues sería como otro tema de otro live también, porque es como una cosa aparte. Digamos que la fiebre como tal es un mecanismo de defensa. Entonces digamos que fiebre considera uno como pediatra por encima de 38, que se ha tomado de manera adecuada, es decir, que sea con un termómetro de los que ya casi no se usan, pero creo que los más adecuados son los de mercurio. Pues están los digitales o el Otoscan. Lo ideal sería que uno tomara Otoscan, que es como la temperatura central, o en niños muy pequeños uno toma a veces la temperatura rectal, que también es útil. Entonces fiebre por encima de 38, pero también hay que tener en cuenta, pues uno, la edad del niño. No es lo mismo tener un bebé de menos de 3 meses con fiebre, así no tenga 38, a un bebé que esté un poquito más grande con fiebre por encima de 38. Entonces digamos que ítem grande, bebé recién nacido y hasta los 3 mesecitos con fiebre, es mejor inmediatamente revisar, definitivamente. Aunque muchas de las fiebres en los bebés tan pequeños se pueden deber, por ejemplo, a que ellos no tienen como esa termorregulación que uno tiene, que si hace frío, pues digamos que trata de conservar el calor de alguna manera, o si hace calor, pues trata de disipar calor, ya sea por sudor o por otro método. Entonces, por ejemplo, cuando los colocan en sitios que estén muy calientes o los sobreabrigan, el bebé, digamos que puede aumentar su temperatura y puede llegar incluso a deshidratarse. Entonces siempre un bebé menor de 3 meses con fiebre es mejor revisarlo inmediatamente. Y las fiebres ya los niños más por encima de los 2 o 3 mesecitos, pues ya empieza uno a mirar como primero que todos los signos de alarma, que eso sí es algo muy grande que uno debe tener en cuenta. Siempre el estado general del bebé o del niño es algo que le está diciendo a uno: el niño está muy comprometido, el niño no está tan enfermo. Digamos que de todos modos la fiebre sí los decae mucho. O sea, el momento en el que el niño tiene la fiebre, y uno se ve como decaído, pero digamos que una vez uno o el niño le mejora la fiebre, uno dio el medicamento para la fiebre o colocó lo que se llaman los medios físicos antitérmicos, que sean solamente con agüita, y el niño le baja la fiebre, el niño digamos que está tranquilo, está jugando, lo deja uno tranquilo. Pero el niño que uno le logra bajar la fiebre y el niño sigue, digamos, echado encima de la mamá literalmente, es un niño que tiene un signo de alarma y es mejor revisarlo inmediatamente. Hay que tener en cuenta también que la fiebre, pues digamos que deshidrata. Entonces, una de las recomendaciones, ya sea con fiebre, así no tenga vómito, así no tenga diarrea, es utilizar un suerito de rehidratación
o pues hacer las medidas de casa, que esas creo que las voy a estar publicando como en una de las historias destacadas. También los signos de alarma los estoy haciendo para que queden en una historia destacada. Siempre tenerlos en cuenta. O sea, el niño que empezó con fiebre y empezó de pronto a vomitar y ya está vomitando, no tolera nada de lo que se le da, porque a pesar de que puede que tome un poquito, digamos que vuelve y vomita, es mejor revisarlo inmediatamente. Entonces, primer concepto, fiebre por encima de 38, pero fiebre menor de 3 meses, sí es mejor revisarlo inmediatamente. También hay que tener en cuenta en dónde estoy viviendo yo, para saber como cuáles son los, digamos, como los diagnósticos o los virus que pueden estar en el lugar, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo trabajé en un sitio que era de malaria, entonces pues obviamente el cuadro febril que llegaba al hospital o que llevaba al puesto de salud, pues lo primero que uno descartaba era malaria, obviamente, dentro de los diagnósticos. De hecho, ellos llegaban ya haciéndose sus pañitos térmicos, antitérmicos, que nosotros le decíamos el signo de la toalla, porque todos llegaban con su toallita mojada encima de la cabeza. Y eso es uno de los, digamos, de las recomendaciones de las abuelitas, que ayuda como a controlar un poquito la fiebre. La fiebre, digamos que en cuanto al tiempo que dura, se puede dividir como en aguda o crónica. Aguda, máximo de 5 a 7 días, y crónica ya la fiebre que pasa por encima de los 14 días. Entonces digamos que uno sabe que la mayoría de los cuadros febriles en los niños afortunadamente son virales, y un cuadro viral, ya sea gastrointestinal, ya sea respiratoria, dura más o menos de 3 a 5 días. Entonces a veces llegan a la consulta, tiene 2 horas de fiebre, entonces es muy difícil que uno, digamos, que las 2 horas de fiebre, excepto que el niño tenga un síntoma muy específico como dolor de oído o alguna cosa, uno puede hacer como un diagnóstico certero en ese momento. Entonces es mejor tratar de hacer los cuidados en casa, esperar más o menos los 2 o 3 días, y si efectivamente pues al tercer día pues no se brotó, sigue con fiebre, está decaído o alguna cosa, pues consultar. Excepto que el niño tenga fiebre y tenga algún signo de alarma, en ese caso sí es mejor consultar de una vez. Les voy a contar, esto fue de un libro, ya no me acuerdo si fue creo que es La microbiota idiota, donde la doctora explica como qué significa un cuadro o qué hace un cuadro febril. Digamos que primero la fiebre es un mecanismo de defensa como tal, porque ¿qué está haciendo la fiebre? La fiebre lo que está haciendo es como despertando a todo mi sistema inmune. Entonces, como yo ya les había dicho la vez pasada, si no se lo recuerdo, el 80% de mi sistema inmune está en mi tracto digestivo. Entonces, el cerebro sensa que llegó algún microorganismo, ya sea un virus, ya sea una bacteria, y él empieza a activar los mecanismos para que se empiecen a activar las defensas. Entonces, digamos que uno tiene defensas que son, como las llama, como innatas, que responden, digamos, ante cualquier, por ejemplo, digamos, la piel, el ácido gástrico, los cilios de la nariz, el movimiento ciliar de todo el tracto respiratorio, y todas estas cosas. Entonces digamos que es muy común, por ejemplo, que llegue el primer día con fiebre y tiene dolor de garganta. Entonces digamos que las mamás asocian, o en general asocian, fiebre, dolor de garganta igual a amigdalitis, por ejemplo. Entonces no, porque digamos que mis amígdalas hacen parte de mi sistema de defensa. Lo mismo que los ganglios linfáticos, o sea, esas masitas o bolitas que dice la mamá, es que tiene un ganglio, es que tiene una... ese es mi sistema inmune. Entonces las mamás le dicen a uno, bueno, digamos que sí, puede haber cosas graves, pero la mayoría afortunadamente son respuestas a las infecciones. Entonces yo le digo a las mamás, yo gracias a Dios tiene los ganglios inflamados, porque donde no los tuviera, pues digamos que es un sistema inmune que de pronto no está respondiendo, o puede que no responda adecuadamente. Entonces esa parte como inicial
Entonces el cerebro sensa que entró algún microorganismo. ¿Y qué hace? El cerebro es muy sabio. Entonces aumenta la fiebre para activar a todo mi ejército, de todas mis defensas, de todos los tipos. Me decae, o sea, me hace bajar como el ánimo, porque ¿qué necesita el cuerpo cuando está enfermo? Descansar para poder, o sea, para poder concentrar todo su sistema inmune en defenderse del microorganismo. Entonces, bueno, lo decae a uno, disminuye el apetito. Entonces ya vemos dos cosas de por qué disminuye el apetito. Uno, pues si tengo las amígdalas inflamadas porque hacen parte de mi sistema inmune, pues me puede molestar un poquito al tragar. Y dos, todo mi tracto digestivo está cubierto por sistema inmune. Entonces, ¿qué hace el tracto digestivo? Yo priorizo la defensa del organismo a la parte digestiva. Entonces, no se preocupen si el niño le baja un poquito el apetito o bastante el apetito, porque de hecho a veces no comen nada porque el cuerpo se está concentrando en otras cosas, pues su sistema inmune, que es algo que preocupa mucho, mucho a las mamás. Entonces, bueno, me bajó el ánimo, estoy decaído. ¿Qué otra cosa hace? Que nosotros desafortunadamente no lo hacemos. En las cavernas, ¿qué hacía esto? Que yo me aislara en mi, pues como en mi cueva o en mi choza, por decirlo de alguna manera. Y esto es un mecanismo para evitar el contacto o estar esparciendo pues con las otras personas, que es algo muy frecuente que pasa, por ejemplo, cuando los niños empiezan colegio. Entonces las mamás todas llegan aterradas porque eso es empezar colegio y a los 15 días el niño ya está enfermo. Entonces yo les explico que obviamente pues digamos que uno vino de familias donde de pronto habían 3 o 4 niños o familias más grandes, y en este momento los niños son hijos únicos. Entonces pues digamos que el niño conoce los bichitos de la casa, pero los bichitos del colegio no. Además no es uno solo niño, sino son varios niños. Entonces él tiene que hacer su respuesta inmune, digamos, a todos esos bichitos. Entonces en el colegio, sobre todo el primer año, son por lo menos 10 virosis en el año, para que no se preocupen. Pues viven con mocos, le da diarrea y todos viven iguales, mocosos, pero eso es lo que hay. El sistema inmune, ¿cómo aprende? La única manera del sistema inmune para aprender, bienvenida al jardín, dicen por acá, sí. El sistema inmune, la única manera que tiene para aprender es teniendo contacto con los bichitos, con los microorganismos, con los virus, con las bacterias, que es lo mismo que pasa cuando aplican una vacuna. Lo que busca al aplicar una vacuna, sin entrar aquí pues como en discusión acerca de vacunas, es que a mí me colocan, o las vacunas por ejemplo de alergia, a mí me colocan parte del bichito, o sea, ya sea vivo, ya sea depende del tipo de vacuna, para que mi sistema inmune aprenda a reconocerlo y aprenda a producir los anticuerpos, que son parte del sistema de defensa. No todos son anticuerpos, pero es parte del sistema de defensa, para reaccionar hacia determinado bichito. Entonces, retomemos el tiempo de la fiebre. Entonces ya sabíamos que más o menos entre 3 y 5 días en general son los cuadros febriles virales. En los niños hay, digamos, varios cuadros muy característicos que se dan sobre todo en niños pequeños. Uno es, bueno, no sé cómo lo llaman en otros países. Aquí en Colombia las abuelitas todas la diagnostican cuando el niño se brotó, que es lo que se llama rociola o exantema súbito, que es un cuadro febril viral muy característico. Yo le digo a la mamá, dele 2 o 3 días, y si en 3 días no se brota, brotado como una mazorquita. O sea, el niño se brota completamente de arriba hacia abajo, o sea, le aparece en la carita y después aparece en todo el cuerpo y desaparece de esa misma manera. Perdón, voy a apagar el...
qué pena. Bueno, el exantema súbito es súper característico y digamos todo el mundo lo diagnostica ya, y de hecho es así, fiebre, incluso muy alta, a veces les da muy duro. A mi chiquitín cuando le dio durísimo, duró 3 días, no, era casi que echado en el piso. Y al tercer día cuando yo lo vi, yo, ay, exantema súbito, íbamos a viajar, bueno, eso tocó llevarlo todo envuelto para que no pusieran problema en el avión. Ese es muy característico. El otro, digamos que a pesar de que haya vacuna, seguimos viendo varicela. Creo que el COVID vino para dejarnos un borrón inmunológico no muy chévere, me parece a mí. Y por ejemplo, hemos vuelto a ver varicela. Obviamente no es la misma varicela que le dio a uno tan fuerte, que uno sí duraba incapacitado los 12 días. De hecho, a veces ni los médicos lo diagnostican y las abuelitas dicen, no, eso no es varicela porque no es el brote. Digamos, varicela sí tiene un brote muy característico, y aparecen lesiones como muy parecidas, no como varicela que tienen como 3 o 4, digamos, brotes diferentes como en secuencia. El otro que es de jardín muy frecuente es lo que se llama el síndrome mano, ano, boca, que es un brote, digamos, su brote como tal se parece a varicela, pero se concentra sobre todo en la boquita, los codos, los bracitos, las rodillas, los piecitos. Por eso tiene ese nombre precisamente. Y están pues los otros cuadros exantemáticos, está rubeola, digamos todos los que uno tiene que estar pensando cuando está viendo al niño para empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Obviamente hay síntomas que sí le dicen a uno, por ejemplo, el niño que no duerme, que está muy llorón, o que se queja de dolor de oídos, pues obviamente es una otitis, se debe tener en cuenta los síntomas de infección urinaria, que no tenga un cuadro de diarrea o alguna otra cosa pues que explique la fiebre. Y pues en este momento donde yo vivo, nosotros somos zona amarilla para dengue, entonces es un diagnóstico diferencial para nosotros siempre a tener en cuenta con fiebres por encima de 5 días, con o sin brote, porque uno puede tener dengue y no tener mucho brote, pero tener otros de los signos de alarma de dengue, que es una cosa pues peligrosa. Entonces digamos que esos son los febriles virales que duran más o menos si le va muy mal al niño, pues póngale 7 días. Obviamente también entran en los cuadros rinosinusales del colegio, que depende mucho de la alimentación. Ustedes saben que yo hablo mucho de alimentación y voy a seguir hablando mucho de alimentación. Esos también como muy del colegio. Y ya de ahí en adelante, digamos que pueden empezar fiebres que ya no es como muy chévere pensar en diagnósticos, porque ya uno pasa, digamos que en general la parte infecciosa, grande general, después pasa una parte que son ya, digamos, enfermedades. Ya empieza uno a pensar en la parte reumatológica, de pronto enfermedad de Kawasaki, que es como una reacción inflamatoria sistémica, que es bien característica, pero que afecta el corazón en los niños. El lupus, digamos que es otro de los diagnósticos diferenciales, la artritis reumatoidea juvenil, pues con todos sus tipos y sus características. Y ya digamos que va pasando esa parte febril, infecciosa, la parte pues como autoinmune, y ya de ahí también está la parte oncológica, que ya obviamente no es una parte chévere, pero uno siempre está pensando en esos diagnósticos y en llevar como una secuencia adecuada. Bueno, ya en cuanto al manejo en casa, entonces digamos que por recomendación como pediatra, en los niños siempre debemos tratar de usar de entrada lo que es solo acetaminofén o paracetamol. Por varias razones. Una de ellas es que hay algunos medicamentos que pueden hacer una reacción
que se llama RY, pues que son como una reacción inflamatoria y pueden causar lesión al hígado o alguna cosa. Entonces, digamos como recomendación, siempre una dosis de acetaminofén calculada para el peso del bebé o del niño, eso sí, pues obviamente con el pediatra, excepto que yo tengo un foco claro, por ejemplo, tengo una otitis o es un niño que tiene una infección urinaria que yo ya diagnostiqué como tal y voy a empezar el cubrimiento antibiótico, se puede dar un analgésico más potente como ibuprofeno, naproxeno o no, creo que esos son como los dos más frecuentes para ayudar a manejar la fiebre mientras el antibiótico empieza a actuar, porque obviamente eso es algo que a veces a uno se le olvida explicarle a las mamás, que yo pues obviamente voy a mandar un antibiótico, pero el antibiótico no le va a hacer ya. O sea, no le va a quitar la fiebre ya. El antibiótico se puede demorar un poquito en actuar, más o menos unos 2 o 3 días. Entonces pues uno le dice a la mamá que tenga en cuenta, porque si no al otro día llega nuevamente a la consulta, porque el niño sigue con fiebre, porque uno no le explicó que el antibiótico se puede demorar más o menos unos 3 días en actuar. Mientras hace el efecto el antibiótico, pues digamos que se pueden utilizar como esos analgésicos de pronto un poquito más potentes, antipiréticos. Y pues digamos que en cuanto a los medios físicos antitérmicos, primera recomendación, no alcohol, porque yo recuerdo que de pequeñas en la casa mi mamá usaba alcohol con nosotros, digamos que hay un riesgo de intoxicación que es real en los niños. Lo que son los pañitos de agüita tibia no tiene que ser agua helada. Yo digo a la mamá, no lo tiene que meter en una ponchera helada porque además, digamos, está con dolor, está maluquito y digamos que es feo que lo metan a uno en una cosa muy fría. Entonces puede ser o pañitos con agüita tibiecita o frita, no helada, que se pueden colocar en la frente, en la parte de atrás del cuello, junto con esta parte de acá de las orejitas, se pueden colocar en las muñecas. O yo le digo a las mamás, vea, si lo puede poner en su tina, pues en su poncherita de baño con agüita tibia, que él juegue ahí un ratico, eso le puede ayudar a descender la temperatura. O meter los piecitos en agüita tibia, hasta el tobillo puede ser, con agüita tibiecita o frita, también ayuda a descender la temperatura. Y los otros que son las recomendaciones de las abuelitas. Obviamente si yo estoy diciendo que necesito mi digestión, digamos como más suave para que mi cuerpo se pueda activar y pueda defenderse, pues obviamente no dar cosas pesadas. De todos modos, digamos que los lácteos y el huevo a veces son bastante pesados para la digestión, entonces mejor no todos los lácteos, o sea, a veces les dan lácteos, o sea, lácteo más vitamina, más no sé qué, porque en el afán de la mamá de que el niño no coma, pues empiezan a utilizar como ese tipo de cosas. Digamos a veces los cítricos que pueden ser pesaditos para la digestión. Obviamente no chucherías, no galguerías, no paquetes, no jugos de caja, no gaseosas, no polimata, no comida chatarra, no salsas, porque ustedes no se imaginan lo que uno ve cuando empieza, por ejemplo, a rehidratar los pacientes. O sea, cuando uno tiene un niño ya muy deshidratado que pues tocó colocarle el líquido por la vena, pues tocó canalizarlo, normalmente uno pues espera determinado tiempo y ya cuando lo ve mejor hidratadito, pues tiende a empezar vía oral. Entonces uno le dice a las mamás, obviamente uno empieza de entrada solo con suero oral, mientras tolera, y después le dice a la mamá traiga alguna cosita suave para que el niño coma, para que lo podamos mandar para la casa, y llegan con el yogurcito de azúcar con colorines y un ponqué bien poco. Entonces uno, bueno, entonces la idea es tratar como de esas cositas suaves. Recuerden siempre pues la dosis de acetaminofén adecuada según la recomendación del doctor. El acetaminofén, digamos, en caso de que la fiebre sea de muy difícil control, la recomendación es cada 6 horas, pero uno lo pudiera dar cada 4 horas máximo, ya menos tiempo si no, porque obviamente también el acetaminofén es un medicamento que tiene su metabolismo a nivel del hígado y se le puede ir a uno la mano y pues además de lesionar el hígado, incluso cuando uno usa acetaminofén de manera
seguida por determinado tiempo, puede haber fiebre por el uso del acetaminofén. Entonces tampoco es como muy chévere. El suerito de rehidratación oral, o sea, es preferible que el niño esté bien hidratadito. Ojo con el tipo de suero de rehidratación oral, porque digamos que se consiguen de 4 o 5 tipos. Y el número va aumentando de acuerdo a la cantidad de sodio que contiene el suero de rehidratación oral. Entonces, digamos una solución 30, que de hecho por ahí hay un suero que están vendiendo, es una solución 30, no es una solución adecuada para rehidratar. Para rehidratar, o tengo un paciente con fiebre, vómito, diarrea, la recomendación realmente es un suero o 75 o 90. Pero digamos que el 90 es muy salado, entonces a los niños no les gusta mucho porque es difícil de enmascarar el sabor de la sal, pero para eso están los remedios de las abuelitas, para eso están los calditos, entonces el caldito de pollo, de papa, de pastas, hechos en casa, son una buena solución de rehidratación y a veces eso sí se lo alcanzan a tomar. Digamos que las aromáticas, entonces se pueden hacer aromáticas de las frutas como suavecitas, manzana, pera, guayaba. Se puede hacer la aromática, se puede hacer en juguito, pero sin azúcar ni leche, perdón. O se puede hacer en compota, que digamos que de estas frutas es fácil hacer la compota en la casa porque uno las pone a cocinar. Ellas mismas sueltan como el azúcar y uno las licúa y eso también se lo puede tomar el niño mientras digamos que se va recuperando. Bueno, creo que las otras recomendaciones sí saldrán todas en la historia destacada. Espero que haya sido claro, que se entienda. Mi idea es como tratar de explicar como estas cosas que a veces al pediatra se nos olvida explicarle a los pacientes como las cosas. Entonces el paciente dice, sí, me mandó tal cosa, pero el paciente no sabe ni para qué ni por qué. Y a veces no las hacen. Creo que ya eso es como la revisión grande de fiebre. Ojo con los signos de alarma, o sea, el niño que está muy decaído, que a pesar de que le bajaron la fiebre, no levanta cabeza, es mejor revisarlo. Al niño que le empiezan a salir cosas rojas o moretones que no desaparecen cuando uno las presiona, eso se llama la digitopresión, también es mejor revisarlo. Al que la lengua se le puso roja, o creo que esos son como los de alarma más frecuentes, que también van a estar en una historia destacada. Los invito a que miren por allá en mi Instagram. Sé que todo está en el feed, pero a veces en el feed, como eso va como hacia abajo, a veces te termina perdiendo. Por eso las estoy tratando de dejar en historias destacadas. Entonces yo creo que ellas van a quedar como, no sé si en cuidado del bebé o en dónde las vaya a ubicar, pero allá van a estar quedando. Allá ya está la de deshidratación, está la parte de lactancia materna que también voy a seguir publicando en estos días. Les agradezco a todos, espero que esto haya sido de su utilidad. Si consideran que esto le puede servir a alguien más, compartan, porque la idea es poder ayudar a las personas. Les agradezco. Namaste. Y nos seguiremos viendo en un próximo live que va a ser en un mes, que estoy pensando hacerlo con alguien de Ayurveda que me ayude a explicarles qué es este rollo, qué es el Ayurveda, que es un arte maravilloso. Mil gracias.